Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a dar inicio a este orden de culto de adoración a nuestro buen Dios. Vamos a hacerlo con una oración de ofrecimiento. Amoroso Padre Celestial, gracias te damos por concedernos el alto privilegio de adorarte, glorificarte, exaltar tu bendito nombre. Y en este día tan especial, donde recordamos la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, victoria que nos ha sido dada también por tu gracia bendita. Alabamos y exaltamos tu nombre y ofrecemos este orden de culto, que tú lo dirijas y seas tú reverenciado, Señor, y nuestras vidas sean edificadas para seguir extendiendo el reino tuyo. En Cristo Jesús. Amén. A continuación, amados hermanos, vamos a entonar el himno número 182. Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, Él vive. Hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. ¿Cómo es que sé que vive? Él está en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. ¿Cómo es que sé que vive? Él está en mi corazón. Regocijaos cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. La única esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. ¿Cómo es que sé que vive? Él está en mi corazón. Ahora vamos a tener la lectura bíblica y la encontramos en el Antiguo Testamento, en Isaías, en su capítulo 65, de los versículos 17 al 25.
Podemos hacer esta lectura en forma unida, allí donde están ustedes en su casa. Juntos vamos a leer esta porción bíblica. Repito, Isaías 65, de los versículos 17 al 25. La palabra de nuestro Dios dice: cielos nuevos y tierra nueva. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá para paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Palabra del Señor. Ahora vamos a tener un momento de intercesión. Sin lugar a duda, amados hermanos, cada uno de nuestras casas hemos estado orando, hemos estado clamando al Señor por toda la situación que en estos días están viviendo. Y no será la excepción el día de hoy, para que podamos seguir intercediendo por todos estos motivos. Sin lugar a duda, creo que estamos haciéndolo, ¿verdad?, en nuestros hogares. Y en este momento vamos a orar una vez más por nuestras autoridades. Sea el Señor quien los dirija a tomar las decisiones correctas que se tengan que tomar. Vamos a orar por los enfermos, para que sea nuestro buen Dios en su misericordia quien los sane. Hay entre ellos ya algunos del pueblo de nuestro Dios también. Vamos a orar también para que como pueblo nosotros podamos estar firmes y quietos, reposadamente, como dice su palabra, en fe, en confianza a nuestro Dios. Este momento de oración lo va a realizar el presbítero Rubén Darío Cruz. Padre, en esta tarde, Señor, te presentamos, oh Dios, estas peticiones. Te rogamos por nuestras autoridades, tanto estatales como a nivel nacional, y aún por todos jefes de Estado, Señor, en el mundo. Te rogamos que tú, Señor, les des la sabiduría, les des el entendimiento para tomar decisiones correctas que salvaguarden la integridad de los ciudadanos en el mundo. Te rogamos, Señor, que tú le des la inteligencia, pero sobre todo, Señor, oramos para que ellos clamen a ti, para que ellos se conviertan y puedan dirigir a su país, a sus ciudadanos en el temor tuyo. Y oramos para que sea una realidad en la vida de cada uno de ellos, para que tú lo hagas conforme a tu voluntad. Pero también, Señor, en esta hora estamos orando por los enfermos, por todos aquellos que están padeciendo este problema de enfermedad en sus propias vidas, y aún tu pueblo, Señor, también está padeciendo esta situación.
y rogamos que seas tú quien intervengas en sus vidas, que obres con tal poder de que ellos sean sanados, Señor, conforme a tu palabra, conforme, Señor, a tu gracia, sean ellos, Señor, auxiliados por tu presencia con la guía de tu Santo Espíritu. Oramos por este pueblo, Señor, que clama, por este pueblo que está pidiendo tu auxilio, tu presencia, para que sean escuchados nuestros ruegos conforme a tu voluntad, Señor. Tú suplas, Señor, y tú le des la fe a aquellos que están padeciendo esta enfermedad. Pero sobre todo también que tú guardes a tu pueblo, Señor, quien está guardado en su hogar. Que seas tú, Señor, protegiendo a tu pueblo en sus hogares. Que bendigas a aquellos que están saliendo a trabajar a pesar de esta contingencia, que tú los guardes del contagio y que tu Santo Espíritu lo proteja, Señor, porque tú estás con nosotros, oh Padre Celestial. A todos los enfermos en general del mundo, Señor, aún en nuestra iglesia, te los presentamos en tus manos para que tú los bendigas abundantemente y se haga conforme a tu voluntad. Tu palabra dice: clama al justo y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Y Señor, confiamos en tu fidelidad, confiamos en tu santidad, porque has de hacerlo más conducente y has de obrar conforme a tu voluntad. ¿Por qué te lo presentamos, Señor? En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, con toda quietud y reverencia y toda atención, vamos a disponer nuestros corazones para escuchar la palabra de nuestro Dios en labios del presbítero Rubén Darío Cruz. Buenas tardes, hermanos. En esta hora de la tarde vamos a leer la palabra del Señor allá en Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10, y hemos de meditar en el tema el día de eterna gloria, el día de eterna gloria, basado precisamente en este evangelio, capítulo 20, del 1 al versículo 10, que dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Denominamos día de acuerdo a lo que el diccionario dice de esta palabra, y se denomina día al lapso que tarda la tierra desde que el sol está en el punto más alto sobre el horizonte hasta que vuelve a estarlo. Se trata de una forma de medir el tiempo, y de acuerdo a la astronomía ha mostrado que dependiendo de la referencia que se use para medir un giro, se trata de tiempo solar o de tiempo siderio. El primero toma como referencia al sol y el segundo toma como referencia a las estrellas. Sin embargo, cuando vamos nosotros a las epístolas del Pablo, el apóstol Pablo va a mencionar el día del Señor.
Y de acuerdo a Hermann Ridderbos, en Pensamiento del Apóstol Pablo, él escribe en relación al día del Señor y dice lo siguiente: el día del Señor aparece con la revelación o venida de Cristo, pero la expresión se usa en armonía con su sentido del Antiguo Testamento, así que el día del Señor tiene que ver especialmente con el juicio que será ejecutado por Cristo. Con todo, en Primera de Tesalonicenses capítulo número 5, versículo 2 y en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, en general, la segunda venida debe de entenderse aquí como día del Señor. Y en estos dos pasajes se trata el significado general del gran futuro que amanece con la venida de Cristo. Pero específicamente, cuando vamos a referirnos del día del Señor en relación al evento de este domingo de resurrección, Cecilio Arrastía, en su libro Itinerario de la Pasión, señala lo siguiente en cuanto a la resurrección de Cristo. La resurrección es un componente esencial de la vida cristiana. No tenemos fe en Cristo porque murió. Lo amamos y lo seguimos porque resucitó. Y el tema entonces no solo nos recuerda a este día portentoso, sino que además nos lleva a esperar su inminente venida en gloria. La iglesia entonces espera este momento con tanta ansia que nos recuerda lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos al enseñarlos a orar en Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y Apocalipsis en su capítulo 22, versículo 17, y el espíritu y la esposa dice ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera toma del agua de la vida gratuitamente. Es por ello que en este tema hemos de señalar dos aspectos importantes, sobresalientes de este glorioso evento de la resurrección de Cristo, esperando con paciencia su segunda venida, es decir, el día de eterna gloria. ¿Cuáles son esos dos aspectos sobresalientes en este pasaje? Bueno, veamos, hermanos, lo que Juan nos dice al respecto. En primer lugar, en el versículo número 1, dice la palabra del Señor: y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y el primer aspecto sobresaliente de este pasaje es que se da, dice la Biblia, en el primer día de la semana, domingo. La resurrección se da en este día porque Jesús lo había dicho. Y cuando vemos nosotros esto, de acuerdo a lo que señala el versículo número 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que el Cristo resucitase de los muertos. Y de acuerdo a lo que dice Mateo, capítulo número 20, versículos 17 al 19, el Evangelio también añade a este punto y nos dice precisamente lo que Juan está diciendo en este pasaje. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. La Biblia señala en el Evangelio según San Juan que estaba oscuro aún y que las mujeres fueron a embalsamar el cuerpo del Señor. Las mujeres que fueron, ¿estaban pensando en la resurrección de Cristo? Claro que no. Ellas estaban más bien preocupadas
de acuerdo a lo que señalan los evangelios, que ellas estaban preocupados de quién les ayudaría a remover la piedra de ese lugar. Y en palabras de María Magdalena registradas en este evangelio, cuando le dice a sus discípulos que había encontrado el sepulcro abierto, se menciona aquí: se han llevado el cuerpo del maestro y no sabemos dónde lo han llevado. El evangelio está describiendo frustración, está describiendo tristeza y desesperación de María Magdalena. El cuerpo del Señor estaba perdido. Y aquel que había dicho: yo soy el camino, ahora se encontraba extraviado el cuerpo del Señor. Y esas son las palabras que Juan dice en relación a lo que María profiere en relación a la ausencia del cuerpo del Señor en el sepulcro. Si por un lado la iglesia primitiva marcó la diferencia en su tiempo, ya no solamente era necesario guardar solo el sábado como recordatorio que el Dios creador terminó su gran obra, sino que ahora ese día, el sábado, había sido consagrado para adorar al Señor porque Dios reposó de su obra. Ahora el domingo había que recordarse perpetuamente con gran expectación, no solamente por dar gracias a Dios por su obra creadora como un gran pintor que concluye su obra, sino que además esa obra continúa para que la iglesia militante recuerde que Cristo se levantó con gloria entre los muertos, y esa obra de arte en la creación sería recobrada en Cristo Jesús, y la iglesia surgida del dolor de la muerte de Jesús el viernes de crucifixión, ahora sería cantada esas hazañas de su Redentor que se levantó de la muerte. Recordemos por hecho de que el himnólogo dice con respecto a este punto de cantar las hazañas de nuestro Salvador, y recordamos las palabras del himnólogo: el gran triunfo que Cristo alcanzó, ofreciendo su vida por mí, será tema de eterna canción que los santos sabrán repetir. Es decir, la iglesia no solamente adora el día y hace alarde del día, sino más bien canta, sirve, se reúne para dar gloria a Dios, agradece por el perdón de los pecados, da testimonio de la resurrección de Cristo, porque el Señor es Señor del día. Por eso nos reunimos para cantar a nuestro héroe, a nuestro Salvador, a nuestro Dios. ¿Qué hace Tomás el incrédulo? Luego que el Señor le desafía a meter su mano en su costado y meter sus dedos en los orificios de los clavos, se postra ante Cristo y le dice: mi Señor y mi Dios. ¿Qué ha de hacer entonces la iglesia? Cantar al Dios vivo. Lo que nosotros recordamos al cantar: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. La iglesia no debe de estar viviendo una vida frustrada, ni preocupados de lo que sucederá en este tiempo de crisis. El Señor no es solo Señor del tiempo, sino también es Señor del día. No solamente nos está diciendo en su palabra: confía en mí, cree en mí, porque el mismo Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Debemos reflejar esta realidad, debemos reflejar esta verdad, que como iglesia del Señor, como la luz del mundo, como luminares de esta luz que ha sido derivada por el Señor Jesucristo, ha de prevalecer en este tiempo para anunciar esas virtudes que Cristo está desarrollando en este viernes, en este domingo de resurrección. La iglesia permanece en Dios, y permanece en Dios porque Dios la preserva, porque Dios la edifica, Dios la sostiene en este tiempo, y lo hace con el aliento de su santo y glorioso Espíritu. Ese es el primer aspecto que nosotros encontramos en este evangelio. El segundo aspecto sobresaliente también lo encontramos en el versículo 9 de este mismo capítulo 20 de Juan, que dice: porque aún no habían entendido las escrituras
que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y el segundo aspecto que sobresale aquí es el triunfo de Jesús sobre la muerte. La Escritura está diciendo que era necesario que Jesús muriera, pero que también que Él resucitase. Y Pablo en Romanos capítulo número 8, versículo 28, y los que siguen a esos versículos, dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y el apóstol Pablo en los siguientes versículos va a mencionar sobre qué cosas nos ayudan a bien. Y el escritor dice y menciona que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y ni las mujeres, ni los discípulos esperaban la resurrección. Ellos, al contrario, estaban tristes, no sabían qué hacer. Solo estaban escondidos por miedo a la persecución de ese tiempo. Dice Juan en el versículo 9, porque aún no habían entendido la Escritura. Y eso es lo que Juan revela en el versículo número 9. Pero Jesús ha resucitado. Y tal es la evidencia que se presenta en este pasaje, que el Señor Jesucristo le pregunta a una mujer turbada, entristecida y preocupada, una mujer desconsolada. El Señor le pregunta, ¿por qué lloras? Y el versículo 15 se menciona esto. Jesús le dice, María, cuando ella no identifica al Señor, porque habremos de recordar que la Biblia dice que aún estaba muy oscuro. Y aparte que ella se encontraba turbada y triste, preocupada, podemos decir que eran unos elementos que no pudieron ella identificar al Señor. Pero lo importante de este pasaje es que ella le contesta inmediatamente al escuchar su nombre, María. Ella contesta, Maestro. Es interesante este aspecto, pues el evangelista describe a una mujer necesitada, una mujer preocupada por la tristeza, porque buscaba con desesperación el cuerpo del Señor, e identifica al Señor como el hortelano de ese lugar. Y ella le dice a este hombre, si tú te llevaste el cuerpo del Señor, del Maestro, dime a dónde está para que yo lo lleve. ¿No es cierto que muchas veces lloramos por muchas cosas y que muchas veces nos cegamos tanto que nos olvidamos del Señor en un momento de depresión o de problemas? Y el Señor nos está llamando y Él está cerca de nosotros, y nosotros no reaccionamos lo que vemos, no reaccionamos, no le vemos, no nos damos cuenta hasta que el Señor nos llama con su amor. Su voz y su palabra nos dice, yo estoy contigo, no temas ni desmayes, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero más que esto, también se contempla en este pasaje lo que Pablo nos recuerda en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, y específicamente el versículo 20, dice el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ese pasaje se menciona de los muertos, pero pudiéramos nosotros hacer la pregunta, ¿de qué muertos está hablando Pablo? Obviamente que no es de todos los muertos. El mismo Pablo nos aclara, los que son de Cristo se menciona en el capítulo número 15, y la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Juan capítulo número 1 versículo 12 nos aclara, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él,
les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en este mismo evangelio, pero también en el capítulo 10, versículo 22 al 28, el evangelista dice en este pasaje: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán nunca, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si Cristo ha vencido, entonces yo soy vencedor en su nombre. Tú eres vencedor en su nombre. Y nada ni nadie puede quitarte lo que Cristo ha ganado por ti y lo que Cristo ha ganado por mí. La reacción y la respuesta de su pueblo debe ser el siguiente, de acuerdo a lo que sucedió en este día domingo de resurrección. La reacción de nosotros es que así como Él venció, como victorioso, nosotros tenemos que ponernos de pie y honrar a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Es ponernos en pie y glorificar a Dios. Es ponerte de pie sirviendo a tu Señor con todas tus fuerzas. Iglesia del Señor, que fuiste perdonada en el Señor Jesucristo, ahora para que tú reflejes ese amor del Señor día de victoria, es que tú también perdones a aquellos que te han ofendido, y en esa forma nosotros estaremos imitando a nuestro Señor, que nos ha otorgado ese perdón pasando por alto las ofensas. También nosotros debemos ponernos de pie y vitorear el nombre del Señor, porque Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será. E Isaías capítulo 12 versículo 6 nos exhorta: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Por tal razón, podemos nosotros decir que como gran vencedor, Cristo se presenta ante su Padre, y entonces su iglesia debe alabarlo por lo que es y por lo que hizo. Como gran conquistador sobre la muerte, debemos nosotros rendirle homenaje a nuestro Señor y rendirle un gran aplauso tan exhaustivo, tan efusivo, que irrumpa el silencio mismo, como lo expresa Juan mismo en Apocalipsis, como estruendo de muchas aguas. De esa forma nosotros tenemos que aplaudir al gran triunfador sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el mundo, porque en este tiempo y en todo tiempo el Señor merece ser reconocido por todos nosotros, a los cuales Él nos ha dado vida en su persona. Por tanto, mis hermanos, estos dos aspectos: Cristo resucitó el domingo, por lo tanto, adórale. Por lo tanto, humíllate delante de Él. Porque Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, dice el escritor: acerquémonos con corazón sincero, en plena certeza de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. John Stott, ante este pasaje, señala que nosotros debemos de vivir con el resultado que Cristo hizo sobre la muerte, de resucitar de entre los muertos. Nuestra reacción ante ese alcance de Cristo en victoria sobre la muerte, nosotros debemos de vivir con audacia, es decir, con franqueza, con sinceridad. Y se usa este término que en griego es parresia, que significa libertad y confianza. Debemos de vivir en el mundo de esa manera, dando testimonio de lo que Cristo ha ganado por nosotros. Por medio de Cristo ahora podemos acercarnos, es decir, tenemos acceso de proximidad a Dios con libertad y confianza. Gracias al sumo sacerdocio de Cristo, tenemos parresía para acudir al trono de la gracia de Dios y parresía para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es decir, a la presencia misma de Dios,
esta libertad de acceso y esta audacia para hablar a Dios en oración no son incompatibles con la humildad. Esta posibilidad se debe enteramente al mérito de Cristo, no al nuestro. El segundo aspecto que John Stott va a decir en su libro La Cruz de Cristo es el aspecto del amor como un distintivo de que somos de Cristo. Y el tercer aspecto que él va a mencionar también en su obra es que el tercero es el gozo. Por lo tanto, la audacia, el amor y el gozo no se han de tomar como experiencias puramente privadas e interiores. Han de distinguir también nuestro culto público. Lejos de estar divorciado del resto de la vida, el breve lapso de tiempo que pasamos juntos el domingo, es decir, el día del Señor, tiene como objeto darle sentido humildemente como pecadores, pero osadamente como pecadores perdonados. Entramos en la presencia de Dios, respondemos a su amorosa iniciativa con un correspondiente amor de nuestra parte, no solo ofreciéndole culto con instrumentos musicales, sino articulando nuestro gozo con canciones de alabanza al Señor. Por lo tanto, entonces, no nos inquietemos, hermanos, por lo que está pasando, pues el Señor es el que nos sostiene con la mano derecha. Es aquel que te consuela. Es el que te ha dicho: yo estoy contigo, no temas. Y número 2, Jesús resucitó venciendo a la muerte y Él nos ha prometido que resucitaremos con Él. Afirma tu fe, hermano, afirma tu fe, hermana, vive para su gloria, refleja a Cristo en todo lo que realices, sírvele con todo tu corazón, repitiendo las palabras del Señor que nos ayudan a esperar en su segunda venida. Y el apóstol Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces se denomina día, recordando nuestra introducción, se denomina día cuando el sol está en su punto más alto sobre el horizonte. El día del Señor será cuando nuestro Señor esté arribando desde los cielos, y la Biblia dice que todo ojo le verá. Y cuando el Señor esté en el punto más alto de su revelación, de su segunda venida, en ese cumplimiento tan sublime de la revelación futura, entonces se escuchará y escucharemos el galope del gran jinete victorioso y gran rey, nuestro Señor Jesucristo. Confianza y libertad nos ha llamado el Señor para rendirle homenaje a nuestro Señor, al que ha vencido a la muerte, al pecado y al mundo. Por tanto, sírvele a ese Rey victorioso. Así como Él se levantó de los muertos, así también nosotros seremos resucitados en aquel día. Espera con expectación y con ansias ese día de eterna gloria, cuando Jesús venga con poder y con gloria. Que Dios te bendiga. Después de haber escuchado la palabra de nuestro Dios y que sea bendición a nuestras vidas, la edificación de nuestra fe, recordando este evento que no es tan solo un evento, ¿verdad?, sino lo que es el punto central de la vida cristiana. Creemos en el Cristo resucitado, no muerto, no en la cruz, ha resucitado y vive para siempre. Por ello, con todo gozo, entonemos ahora el himno número 183, Hacia el sepulcro caminan. Hacia el sepulcro caminan con afán unas mujeres piadosas a buscar el cuerpo de su maestro que murió. Van con amor a embalsamar al que partió.
venció. La Magdalena llorando se acercó al jardinero del puerto y preguntó a dónde fue conducido mi Señor. Yo quiero ir y con amor sus pies besar, porque buscáis al que resucitó. Aquí no está la tumba ya dejó, y a decir a los que tanto amó Jesucristo, la muerte cruel venció. Ángeles mil en los cielos cantan hoy al Salvador de los hombres que venció. Ya no hay sepulcro que pueda retener al que creyó en el Señor, que al fin triunfó, porque buscáis al que resucitó. Aquí no está la tumba ya dejó, y a decir a los que tanto amó Jesucristo, la muerte cruel venció. Después de haber hecho todo esto, amados hermanos, para la honra y gloria a nuestro Dios, edificación también a nuestra fe, vamos a concluir con la oración final, agradeciéndole a nuestro buen Dios todo lo que hemos realizado y seguir, ¿verdad?, allá en nuestros hogares, orando, intercediendo, clamando a Dios y siguiendo, ¿verdad?, en estudio de la palabra de nuestro Señor. Oremos. Padre, gracias porque nos has concedido a través de estos medios el poder llevar a cabo este orden de culto, glorificar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por la vida de tu pueblo que allá está reunido en casa, está realizando, Señor, estos servicios para honra y gloria tuya, Señor. Gracias por cada uno de los padres y madres, Señor, que están tomando este papel que tú nos has enseñado, que somos sacerdotes de nuestros hogares y tenemos entonces esa gran responsabilidad de proclamar tu palabra, Señor. Gracias te doy también por la vida de nuestro hermano Darío, Señor, porque en su corazón tú has puesto, Señor, esa disponibilidad del trabajo y se ha unido, Señor. Gracias por su vida y bendícelo abundantemente a toda su familia y a todo tu pueblo en general, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así también, Señor, nos presentamos ante ti como una ofrenda, oh Padre. Gracias por todo lo que tú nos das en esta semana. Y nosotros también te entregamos nuestra adoración, presentándonos, Señor, delante de ti no solamente nuestras vidas, sino ofreciéndote todo nuestro ser, Señor. Aún nuestros corazones, nuestras posesiones son elevadas a ti, Señor, como una ofrenda grata, y la presentamos ante ti
para que tú la recibas, Señor, y tú la bendigas conforme a tu voluntad, Señor. Recíbela entonces esta ofrenda delante de ti y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz desde ahora y para siempre. Amén. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque